Somos mujeres únicas, soñadoras, resilientes, emprendedoras, con una historia propia y una voz para compartir. Somos Bailando con la Vida. Ríe, llora, sana y repite. Bienvenidos a la continuación de este podcast, Ni de aquí ni de allá. Y bueno, nuevamente nos acompaña Pablo. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotras. Y bueno, como les habíamos estado comentando, hoy retomamos el síndrome de Ulises, que es este síndrome que así se le ha dado el nombre a esta situación que atravesamos todos los migrantes. Y nada más como un breve resumen para que nos reconectemos con lo que hablamos en el episodio anterior. Fer nos va a pasar aquí un breve resumen súper cortito de la historia de Ulises, de dónde es que surge este nombre para el síndrome y que tiene que ver con todos los que en algún momento de nuestra vida hemos migrado y sobre todo con lo que vivimos después de esa migración. Sí, la última vez yo les compartí esa historia. Entonces la historia de Ulises refleja la experiencia migratoria porque nos presenta a un héroe que se las arregla para salir adelante a pesar de todo lo que se enfrenta. Muchas peleas, muchos monstruos, pero también alianzas y que con sus propias agallas, con su inteligencia, se enfrenta a todo eso que está lejos de casa con solo un sueño de poder alcanzar la felicidad, el reposo y pertenencia en su hogar. Esa historia nos sirve a nosotros como inspiración, pero también de ahí derivamos este síndrome. Ahí nos podemos identificar muchos migrantes que estamos no solo lejos de casa, pero enfrentados con muchas batallas pesadas, a veces que ni siquiera nos damos cuenta y claro, con ese mismo sueño de encontrar ese hogar, descanso, lo que sea que eso signifique para cada individuo. Y bueno, como tú decías, el síndrome de Ulises también trae otros tipos de fuerzas, ¿no? Que hemos visto, que lo vimos en el capítulo anterior. Y muchos de ellos nosotros nos afrontamos situaciones con estos cambios inmigratorios que muchas de las familias o personas hemos inmigrado a diferentes países. Incluso eso no tiene que ser en un país, sino también puede ser desde un estado a otro, ¿no? Y definitivamente vamos a enfrentarnos con situaciones como el choque cultural, la familia que estamos dejando, un estrés migratorio, nostalgia por los amigos, por tu escuela, por todo lo que creciste y dejaste, esos sentimientos de indefensión, la tierra, sensación de estar atrapado entre dos mundos diferentes, soledad, exclusión, miedo y pues una historia que dejas también en ese lugar donde vivías. Y bueno, hoy en adelante pues podemos ver también, como decía Ulises, ¿no? Que él siempre añoraba llegar a su hogar. Y una de las cosas que cuando ya hacemos este paso, esta decisión, nos lleva prácticamente también a crear un nuevo hogar, ¿no? Y ese nuevo hogar añorado que dejamos, pero cómo se convierte ahora un afrontamiento de esperanza, ¿no? Y bueno, sé que muchos de los que estamos aquí hemos tenido historias. Y hoy es un día muy interesante porque pues vamos a compartir ciertas cosas, afrontamientos que uno o dos o tres ejemplos que hemos vivido cada uno de nosotros que nos han impactado, pero también cómo hemos encontrado soluciones a través de ese choque cultural o soledad o racismo o muchas cosas que pasan, ¿no? Y bueno, voy a dejar aquí a la persona indicada que va a iniciar este día contando su historia. Esa sería yo. Esta vez voy a empezar yo. Fernanda. La última vez yo empecé, les conté cómo he vivido y cómo ha ido cambiando mi perspectiva en cuanto a el origen, lo que yo sé que pasó, lo que entendí en ese momento y lo que fui entendiendo después y hasta ese mismo día en esta mesa, lo que logré comprender con mucho amor y también con, ¿cómo se dice? Con pride, como que sentí orgullo. Y ahora, después de todo eso, ¿y qué sigue? Porque no es en línea, ¿verdad? Son ciclos y esa sanación no es... It's not a straight line, no es línea recta.
considerando eso, yo hago mucho espacio para esos momentos de dolor también, porque no es que no se acaba, solo cambia, pero se hace más ligero, porque yo me hago más fuerte y ya todo va sanando. En mi caso, como yo estaba tan pequeñita cuando llegué al país, yo he vivido un duelo diferente, porque siento que mucho es heredado, y cuando algo está tan como que en silencio, está tan callado, tal vez tan invisible, es como que ¿cómo te doy nombre? ¿Dónde estás? ¿Cómo te siento para poder sanar? ¿Cómo lo saco de aquí? Si ni siquiera es mío. O bueno, sí es mío, pero yo no lo pedí. Y ese duelo yo siento como que es mi pérdida de un hogar que jamás conocí. En la historia de Ulises hay un par de libros donde está en la isla de Calipso. Ella lo tiene secuestrado básicamente, y él no puede regresar, está como en un trance, y ahí pasa años y años. Él no puede regresar, y a veces yo me he sentido así. Yo sé que yo puedo regresar a mi país, pero él ahí me refleja el dolor de ese exilio, porque estoy físicamente distante de ese lugar, pero emocionalmente atada, solo que estoy atada en un lugar que quizás ya no exista como era antes. No tengo ese recuerdo, y aunque lo tuviera, creo que es muy realista pensar hoy en día ya no luce así, se siente diferente. Y eso me ha causado crecer aquí a mí, sabiendo que tal vez en papel pertenezco a un sitio, pero mi niñez y todo lo que yo conozco es en otro lugar que tal vez no me reclama, o yo no lo... Es difícil sentir como que esa pertenencia. Para mí particularmente ese tipo de trauma lo he ido trabajando, y me recuerda en otra parte de la historia de Ulises. Él se encuentra con un cíclope que tiene un rebaño de ovejas. Es su cena, básicamente. Ahí las tiene, las cuida, pero para tener su snack. Y eso a mí me recuerda a mi herida de la asimilación, porque para escapar de ahí, Ulises y sus hombres se disfrazan como de ovejas para poder salir de esa cueva. Y a mí me recuerda, yo hago algo similar, porque sí he crecido sabiendo como que, casi como que en secreto, que nadie lo sepa, pero es que yo soy diferente a ti, mi cultura es diferente, mi idioma, mi religión, it sets me apart, soy diferente. Entonces, pero me voy a hacer pasar por uno de ustedes, ya sea en la escuela o con cómo me visto, lo que pienso, lo que digo, solo para aparentar básicamente, aunque no refleje verdaderamente cómo me siento, pues para sobrevivir, ¿no? No para destacar, sino solo para estar desapercibida, buscar puntos de similitud y estar en paz, ¿no? En paz, lo que sea que eso signifique. Y eso pues es difícil, ¿verdad? Porque todos hacemos eso en la juventud, como en la adolescencia, en esas edades. Pero en mi caso lo siento marcado en ese aspecto de que yo me sé muy diferente, y era difícil a veces tener esa conexión, porque simplemente cada familia tiene su cultura, cada familia tiene su lenguaje. Entonces hay tantas capas, tantos detalles específicos cuando vas al mundo, y es como que average American high school. Y ahorita que estamos en Oklahoma, so hay más choque. Y llegué a un punto donde, en vez de estar tratando de ovejear, y cuando yo pude aceptar, okay, this is who I am. Tal vez no lo tengo al 100 todavía voy definiendo mi identidad, o la descubro o la levanto, yo la creo o la encuentro, de las dos se vale, y poder decirlo así, this is who I am,
y si no mezcla contigo está bien. Es más, ¿sabes? Algo no me gusta de tu cultura y eso también está bien, con respeto. Claro, es obviamente. válido. Es válido, sin pelear. Y después de esas dos escenas de Ulises que a mí me llaman mucho la atención porque me veo ahí, yo sé que él regresa a casa. Y en eso ando pensando recientemente, everyday. Yo lo pienso esto todos los días porque es tan relevante. Es parte de mi identidad como mujer latina, inmigrante, estudiante, bailarina, todo esto. Yo agarro de donde sea para encontrar ese lugar en mi corazón y pensar, bueno, si este es mi hogar y aquí me quedé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo construyo? ¿Cómo le echo ganas? Parte de esa cultura sí se puede. Pero también a lo mejor esta sigue siendo parte de mi travesía y el hogar esté en México o en otro país, o sea, quién sabe. Y ahora yo le encuentro esperanza, emoción. El hecho de que no sepa, hasta como que me da gusto porque pienso, ¿qué me tendrá Dios en ese plan? No sé si sea mi final así, definite, happy, forever after, pero creo que mi mayor lección con esta experiencia, con este país, ha sido amar a través de ese dolor y darme cuenta que yo misma puedo transformar, puedo tomar algo que duele y verle oportunidad, y a partir de que comparto yo, porque yo estoy segura que como yo hay muchos niños y que no nos avergoncemos, simplemente own it, tomar esa actitud de que sí es mi historia y por eso la desarrollo como a mí se me da la gana, como a mí me dé paz, y eso toma valor. Agradezco esta oportunidad de decirlo porque como que nos da miedo. Hay cosas que pueden ser tan dolorosas o hay como que estigma y no se quiere hablar, y yo entiendo eso, pero el punto es que una vez que lo dejas salir ya hay espacio para más, o sea, siempre hay otra opción de decidir. Y es que te apropias. Exacto. Y a partir de ahí es tu historia y es lo que has hecho y por eso la has ido definiendo, como dices, como me da la gana, así con cada una de sus letras. Toda transformación de vida empieza en el corazón. Un espacio vivo y auténtico. Juntos, paso a paso, convertiremos tu historia en fuerza, activando tu esencia, despertando tu propósito y tu liderazgo con gratitud. Creo que las cicatrices del alma son alas de libertad. Mi nombre es Jareni Adalia, mentora, coach creativo, capacitadora en desarrollo y crecimiento personal. Este es tu momento. Vive vida donde comienza tu renacer. Estoy aquí para caminar contigo. Encuéntrame en Facebook e Instagram como jareniadalia.vivevida. Muchas gracias por compartir. Muy bonita tu historia, la verdad. Me haces pensar mucho, pues a esa joven, ¿no? Que también en algún momento, pues yo me vine para acá, a Estados Unidos. Realmente estaba saliendo de un cascarón con tantos sueños en mente, pero a la misma vez esos sueños truncados, ¿no? Y lo digo así, tal y claro, porque definitivamente al venir aquí para mí fue como que se veía oscuro. Yo no tenía un plan. Yo no tenía un sueño americano, siempre lo he dicho, solamente era pasar un tiempo, ¿no? Y definitivamente para mí fue difícil venirme para acá porque vengo con un plan de un año, llego a la casa de mi prima y para mí lo primero que fue el choque fue la comida, lo que me impactó, porque pues uno allá en México estaba acostumbrado a comer más verduras, más vegetales, cosas diferentes, casi los carbohidratos no se comían más que el arroz, los tacos, las tortas que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Pero aquí fue como encontrarme en una alacena, ¿qué voy a comer el día de hoy? ¿Qué voy a desayunar? Y solamente cornflakes, Kellogg's, leche, ahí hay pizza en el congelador, ponla en el microondas, algo que yo nunca usaba, definitivamente
y comer puro macaroni and cheese. Entonces esa era mi comida casi de todos los días en la casa que vivía con mi prima, porque pues a los niños les encantaba, a mis sobrinos. Y sí, a veces salíamos y yo decía, ¿dónde puedo ir a comer unos tacos? ¿Me pueden llevar a comer una carnita asada? ¿Me pueden llevar a comer una torta? Es que no hay restaurantes mexicanos en esta ciudad. El único restaurante mexicano, recuerdo que fuimos una vez y me pedí una chalupa, pero ni sabía chalupa, o sea, no sabía nada de comida mexicana, parecía que estaba comiendo plástico, definitivamente. Entonces, para mí sí fue un choque cultural muy fuerte en esa parte de lo que fue la comida, porque siempre añoraba, pues, comer mi comida, ¿no? Otra de las cosas que me impactó muchísimo fue, bueno, llévame a la casa. Yo aprendí a cocinar desde muy chica, entonces, bueno, sí, me decía mi prima, pues cocina, haznos aquí comida rica, ¿no? Y sí, a veces hacía comida rica, pero una de las cosas que a mí me gustaba mucho era el aguacate. No había aguacates, demasiado elevado los precios, entonces era como que frustrante porque es una de mis frutas, verduras favoritas. Y realmente para mí añoré mucho comer muchas frutas que yo estaba acostumbrada a comer y que hasta la fecha, les voy a decir algo, una guanábana, para mí yo no la he probado desde hace 25 años. Y sigo esperando ese momento que agarre una guanábana y me la pueda comer tan rico. Chuparle no me importa que me manche, pero ese ha sido como también un sueño, ¿no? De mí. Y es impactante porque pues por más que lo desees, no lo puedes obtener, ¿no? Otra de las cosas que me ha impactado a mí, como en esta parte también cultural, fue pues el idioma. El idioma me impactó muchísimo porque pues yo no quería hablar inglés. Me puse en contra del inglés y definitivamente me pusieron en escuelas de inglés y fue como que no quiero estudiar inglés, no quiero estudiar inglés y no quiero estudiar inglés. Y así estuve por mucho tiempo hasta que tomé la lección y dije, bueno, necesito estudiar inglés porque definitivamente lo necesito aquí en este país para poderme desarrollar. Porque sí te enfrentas con esos obstáculos definitivamente para poder crecer, buscar un nuevo trabajo, estudiar, aunque pues en mi caso definitivamente yo siempre añoraba regresar a México, ¿no? Que hasta la fecha me sigue impactando esa parte porque añoro, ¿no? Me siento como les platicaba fuera de micrófonos, me siento como en un limbo, ¿no? Como que entre estoy aquí, pero ya estoy en otra etapa de mi vida. Me siento otra vez en mis 18, pero con esa... Con madurez de tomar decisiones realmente con un plan, ¿no? Con un objetivo que estén bien marcadas, no como esa jovencita que me voy a ver qué hago, ¿no? O sea, sin dinero vine aquí realmente a este país. Gracias a Dios tenía un hogar, pero creo que enfrentarse a muchos obstáculos, estar en un país, en un estado donde no había comunidad latina fue impactante para mí también por el idioma, les decía. Y lo primero que pues hice yo fue algo que pasa mucho y creo estaba escuchando en un podcast que decía que el impacto más fuerte y que en cierta manera ayuda mucho a las inmigraciones, a las personas cuando están en otro país es siempre la religión. Y para mí pues yo busqué ese espacio, ¿no? De donde yo venía inculcada, donde yo venía mi herencia religiosa, ¿no? Entonces ahí fue donde yo llegué a hacer comunidad. ¿Por qué? Porque era el único lugar hispano, el único lugar latino, el único lugar donde yo encontraba a la gente que hablaba español. Entonces cada vez que yo asistía a la iglesia, pues me podía encontrar con la gente y podía platicar, ¿no? Porque entre semana definitivamente era difícil estar encerrada en la casa cuidando a los niños y pues ayudar a mi prima, ¿no? Lo que tenía que hacer. Entonces sí fue muy impactante para mí esa parte también, el enfrentarme a un idioma que no era mío. Ay, sorry, es fuerte esto, pero creo que es interesante, ¿no? En esa comunidad, pues, era como mi familia, mi primer familia definitivamente, aunque no conocía yo a nadie, eran gentes de otros estados que también me tuve que enfrentar hasta la cultura de personas que eran de otro estado, que yo soy más del occidente y ellos eran más del sur, entonces una comunicación totalmente diferente, comidas totalmente diferentes y empecé a notar mucho lo que era la riqueza cultural, empezando desde ahí, de los diferentes estados que había dentro de la iglesia, ¿no?
Y eso me llevó mucho también a explorar mucho otras culturas, ¿no? A permitirme a empezar a conocer culturas de Brasil, de la India, de afroamericanas, americanas. Entonces, prestarme a eso, ¿no? Y creo que como latinos o como hispanos, actualmente yo veo que eso nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho adaptarnos a esa cultura, abrazarla también. Y ahora yo la abrazo mucho porque pues soy parte de aquí. Crecí aquí, hice mi hogar, esa esperanza, ¿no? Ese hogar que añoraba. Otra de las afrontaciones que yo tuve fue, por ejemplo, el hecho de cuando empiezas a crecer, desarrollarte. Me enfrenté con una situación que no me gustó mucho. Yo fui recomendada para un trabajo y recuerdo que cuando yo me senté en esa silla, al siguiente día, 2 días después, alguien llegó y me dijo: yo me voy a encargar que de aquí no te vas a parar. Porque a mí en cuanto yo bajé, a mí me ascendieron para poder ser manager. Pero una persona literalmente me dijo: yo me voy a encargar de que te vuelvan a sentar en esta silla. Eso fue muy, muy fuerte para mí. No lo había comprendido, pero digo, ella no la conozco. ¿Quién es ella? O sea, ese clasismo también, ese poder de controlar situaciones laborales es impactante, ¿no? Dicen que el peor enemigo es otro latino aquí en Estados Unidos, ¿no? A veces. A veces. Y creo que uno va aprendiendo de cómo también, con el aprendizaje que tú vas desarrollando, ese desarrollo que vas encontrando día a día, realmente no quieres cometer todos esos mismos errores, sino hacer la diferencia y cómo realmente tener un ganar-ganar. Otro racismo definitivamente, ¿no? Que te digan: tú no eres parte de esta comunidad, mira el carro que tienes en un trabajo. O sea, todos esos tipos de situaciones que uno enfrenta son difíciles, no los vive nuestra familia que está ya esperándonos en nuestro país. Ellos no saben a lo que nos enfrentamos, pero sí es duro, lo puedo decir. Pero uno encuentra la fortaleza yo la encontré mucho en Dios, que me llevó a ese momento de que me influyera a crecer, en confiar en Él, porque sí me sentía sola. Gracias a Dios aquí conocí a mi esposo, sé que Él tenía cosas mejores para mí y sé que aquí ha sido un lugar para sanar. Recuerdo a mi psicóloga que dijo: tú estás aquí porque tenías que sanar. Y sí, le agradezco mucho eso a Dios. Y la verdad es fuerte, pero creo que uno se tiene que agarrar de todo lo que uno tenga, de tus habilidades, de crecer, de confiar en ti para poder salir hacia adelante. Yo sé que esto es fuerte, no quería llorar. Les dije que venía sensible, pero para los que nos escuchan creo que es muy importante aceptar y reconocer en algún momento y que no te des por vencido, sino que sigas creciendo, sigas desarrollándote en todo lo que te gusta, en descubrirte. Y eso ha sido también parte de este espacio aquí, descubrirme, encontrar estas habilidades fuertes en mí. Aunque no había psicólogos, no había aquí esas comunidades como hoy tenemos en esta ciudad tan hermosa, que son grupos de apoyo, muchos recursos en español, pero en aquel entonces era más difícil y solamente te tocaba aferrarte a Dios, a aferrarte a alguien, a tu ser superior, a lo que tú creas, pero es el que te va a dar fuerzas para seguir adelante, como les compartía, ¿no? Ese versículo: donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y ese era mi rema siempre, de que Él estaba conmigo, no importaba en la noche que yo llegaba y me sentía sola, a llorar, añorando a mi familia, pero siempre hay una solución para todo. Haz lo que tengas, porque realmente este país tiene muchas oportunidades. Ahora yo lo veo, lo siento, lo he visto en mi vida, estoy lista para recibir esas oportunidades y creer en ti totalmente. Y bueno, vamos a ahora pedirle a Pablo que nos comparta. Y para Pablo pues tenemos unas preguntitas aquí. Pero antes, gracias porque abrir esos capítulos
de nuestro gran libro que no termina. No es fácil, como tú lo decías. Y pues sí, toca que algunas lagrimitas laven esos recuerdos, esos sentires, pero gracias, se requiere mucho coraje para hacerlo. Gracias a las dos. Gracias. ¿Te has preguntado por qué a veces reaccionas como no quisieras con tus hijos? Criar con amor no es fácil cuando cargamos heridas que aún duelen. Soy Lourdes Arroyo, asesora en crianza consciente y desarrollo personal. Acompaño a madres y padres que quieren criar con respeto, pero también sanar su mundo interior. Porque no se trata solo de educar a tus hijos, se trata de reconectar contigo, de volver a ti, a tu esencia, a quien fuiste antes de las exigencias, los miedos y la culpa. Transformar tu mundo interior y sanar tu historia es el regalo más poderoso que puedes darte y darles a ellos. Si quieres más información, te invito a contactarme por Instagram y Facebook. Me encuentras como Lourdes Arroyo-Mundo Interior. Y bueno, Pablo, ¿a ti cómo te ha influenciado también? ¿Cómo saliste de esto? ¿Qué soluciones o herramientas utilizaste en ese momento? ¿Cómo has transformado todo esto? ¿Cómo lo has aceptado también en tu viaje? Es bastante interesante lo que Fernando estaba diciendo. Porque, como yo les había contado la vez pasada, yo crecí en Bolivia, pero nací en Chile. A los 25 años me vine para acá. Entonces, ahora estoy en otro rol en el cual ahora yo tengo hijos. Y ahora yo estoy influenciando mi cultura en ellos también. Entonces, es interesante cómo uno quiere que, por ejemplo, aprendan español, pero en realidad aquí en el país no se habla, o sea, se habla español con la gente que nosotros convivimos, pero en general ellos van a hablar inglés siempre. Entonces son varias cosas que mientras Fernando estaba hablando yo me estaba acordando de varias cosas y quería mencionar algunas. Yo creo que fue como 2 o 3 años después de que llegué acá. Siempre estuve pensando en que yo siempre fui chileno y toda la cosa. Y un día que alguien posteó que era los 23 de marzo en Bolivia se celebra el Día del Mar, pero en Bolivia no hay mar. Y lo que pasó ese 23 de marzo fue que en 1800 no sé cuánto, Chile tuvieron una batalla con Bolivia y Chile básicamente le cortó ese paso hacia el mar que tenía Bolivia. Entonces los bolivianos desde ese entonces todos los años marchan hablando peste sobre los chilenos que les robaron el mar y toda la cosa. Y yo, niño, creciendo en Bolivia, tenía que ir a marchar todos los años. Entonces para mí el 23 de marzo siempre era algo negativo. Y una vez llegó un 23 de marzo y a mí se me ocurrió postear algo en Facebook. El 23 de marzo, ¿cómo pueden seguir participando de esto? Y empiezan a postear otros amigos bolivianos. ¿Pero qué te crees? ¿Cómo estás diciendo esto? Entonces de ahí como que a mí me llegó como un balde así como de agua fría, porque en realidad me puse a pensar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para empezar a decir esas cosas en primer lugar? Pero también empecé a pensar en quién soy yo personalmente. Y en realidad no puedo decir que soy chileno, o en ese entonces no podía decir que era chileno porque yo había sido boliviano mis primeros 15 años. Y después, sí, nos fuimos a Chile y todo eso. Entonces me puse a pensar en quién yo era, cuál era cuál es mi cultura o quién soy yo. En ese momento llegué y después me puse a pensar en que en realidad yo no soy chileno. No puedo ser chileno porque yo me crié en otro país. Y tampoco puedo decir que soy boliviano porque no nací allá. Entonces llegué a la conclusión de que yo era chileno boliviano. Como la India María. Que mi mamá es chilena, mi papá es boliviano. Y ahora ya llevo en Estados Unidos casi 20 años. Entonces ha sido una mezcla de todas esas cosas. Pero después de eso, después de todos esos comentarios y todas esas cosas, me sirvió a mí un poquito como para llegar a ese punto de
de pensar en quién soy yo. Y en realidad tú no tienes que ser una persona como las demás personas. Cuando tú llegas acá y tú creas y llegas a una cultura diferente, tú empiezas a aprender de otras culturas, right? Tú ya no eres Jareni la mexicana, porque Jareni la mexicana estaba en México hace mucho tiempo, pero ahora es una persona distinta. Es lo mismo que yo, o sea, yo fui boliviano, estuve en Chile, ahora estoy gringo. Entonces una mezcla de todo eso. Y mis niños también van a crecer siendo, o sea, americanos de acá y todas esas cosas. Entonces, a lo que quería llegar era que en algún momento uno tiene que aceptarse como es en la situación en la que está, pero no hay que pensar demasiado en eso, si en realidad no nos sirve de mucho, en realidad. Pero hay que adaptarnos en donde estamos, aprender a salir adelante, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Cuando recibí y empecé a leer un poquito las preguntas que teníamos para hoy día, del choque cultural, y me puse a pensar en todas las historias que habían pasado desde que llegué acá. Por ejemplo, uno de los choques culturales para mí fue que en Chile toda la gente se va y se da un beso en la cara cuando se saluda. Entonces yo cuando llegué acá, unos amigos de una iglesia me invitaron a su iglesia, todos gringos, y yo fui, y lo primero que fui a darle fue a darle un beso a una muchacha en la cara, y la otra me mira con una cara que está haciendo y yo me quedé como oh man, no, y ni siquiera me quiso dar la mano. Entonces después fue como wow, o sea, a este punto no puedo decir que sea algo a lo que me haya acostumbrado. Tampoco puedo decir que esté bien, pero porque la gente acá es un poquito más fría. Y aún todavía a mí me molesta que de repente uno llegue a un lugar y como que nadie te salude. Porque es incómodo. O sea, a pesar de que uno ya sepa todas esas cosas y eso algunas veces te pasa y es como y no quiero decir que sea esto positivo, pero también a mí me ha pasado cuando yo he vuelto a Chile, yo tampoco, como que ya se me olvida empezar a ir y a saludar a la gente. Como que me ha afectado un poco. Ya te ven el niño frío. Claro, en realidad me ha pasado que también, o sea, la cultura igual te afecta y al final como que tú te empiezas a envolver en lo que es la nueva cultura, ¿verdad? Estás engringado. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Y es interesante, ¿no? Porque la familia, bueno, muchas veces la familia cuando pasa eso dice, ay, ya te gringaste. Uh-huh. Empiezan los conceptos, ahora parte de la familia también. Y incluso hasta la parte de cómo uno habla, uno a veces ya no agarras otro dialecto también, no dialecto, pero otro vocabulario. El vocabulario, modismo, y te dices, ay, ya te gringaste, y es como que les molesta. Y no es con amor, por cierto, es crítica. Sí, como que a veces les molesta a ellos, pero no es de que sea parte, es parte de ya, es de ti, se hizo parte de ti también. Me pasó, hace 2 semanas estaba en Washington y me encontré con un amigo que me conoció cuando yo tenía como 10 o 11 años. Y no lo veía como hace 30 años, ya tengo 41. Entonces, cuando yo fui, lo saludé, nos abrazamos y todo, él estaba hablando normal como boliviano. Y entonces cuando yo empecé a hablar me dijo, tu acento, tienes un acento, me dice, ya no hablas como boliviano. Por supuesto, o sea, hace como 30 años que ya no hablo, no estoy en Bolivia. Entonces, cuando uno llega acá, y a mí me pasó igual, cuando llegué a hablar aquí como chileno, aquí nadie te entiende, porque también tiene un montón de modismo y cosas así, entonces uno se tiene que adaptar, y pasa lo mismo con las personas que son de México, cuando se encuentran con gente que, no sé, de Centroamérica, o los puertorriqueños, todos tienen
todos tenemos que como que empezar a moldarnos como para poder entendernos y después de eso. Y pasa mucho en las iglesias, sobre todo en los lugares cuando hay hermanos de todos lados y de repente tienen junta y todos traen su comida, comida de todos lados, o sea, es súper rico todo. Cuando vas a hacer pero... un potluck en las clases de inglés, y a mí me costó mucho trabajo entender a los de Pakistán, es su idioma, su sonido, entender el inglés y el hindú. Su acento. Su demasiado difícil de entender, pero te tienes que abrir a esos oídos, abrir. Sí, imagínate, yo escucho a Pablo y yo pienso, eso es un acento. Y yo aquí creciendo cuando yo hablo inglés, y un día, ya hace como 2 años, sí me dijeron, ¿tienes un acento tú? Y yo, pero si yo crecí aquí, I'm from here. I'm from here, pero luego pensé, no, pues, porque sí, primero me ofendí. Porque yo crecí con como que, ¿cómo te atreves a decirme eso? Pero yo aprendí inglés mientras en casa escuchaba su español y además con otros niños hispanos. Y he preguntado así a mis amigos, ¿y tú cómo me escuchas? Y sí me dicen, es que como los chicanos. Entonces se mezcla. Mi inglés va a tener un acento y hasta nuestro español también que para mí, yo hablo normal. Yo hablo everything como default, pero aún así en ambos idiomas sale un acento diferente. Pero es muy bonito lo que compartía Pablo, porque después de un periodo de negación es como decir, pues no, chileno no, boliviano tampoco. Y al final poder decir, sí, los dos. Y mis hijos también, y con más. Porque le vamos agregando. No es pérdida porque ya pasó y ya jamás. Solo así, con esa aceptación, ya te liberas, como que dejas de cargar eso y puedes construir. Que es la idea. That's the point. No te puedes encaminar si sigues viendo hacia atrás. Acéptalo, no lo cargues. No lo arrastres. Sí, eso que dices es súper importante, porque como decías, hay quien te hace el comentario de es que ya es diferente, ¿no? En pocas palabras. Pues sí, es la idea, ¿no? Sí, pero como dices, no es bueno, no te lo resaltan como algo bueno, como si se hubiera perdido algo. Y como lo pones, y creo que como varios de nosotros lo vivimos, es todo lo que suma. No es perdí esto, es le sigo agregando. Ya era chileno, como porque Pablo nace en Chile, ya es chileno. Pero ahora también es boliviano porque ahí crece. Y es más chileno porque regresa a su país. Y ahora pues también ya dijimos que gringo, ¿verdad? No, le falta una paréntesis. Sí. Le falta mexicano. Porque sus primeros amigos fueron aquí mexicanos y tuvo que aprender mexicano, hablarlo. Español mexicano y español chileno. A mí eso me causa mucha risa, porque una vez le preguntaron a mi niña, a la Lily, qué es lo que era ella. And she said, I am part Mexican and I'm part Chilean and I'm part... She dijo era Cherokee, y no es Cherokee porque mi esposa es de Muskogee Creek Nation, que es una tribu de acá. Pero lo primero que dijo era que I'm part Mexican. Es que la tía es mexicana. Bueno, sí. Exacto, entonces, ¿cómo suma? ¿No? Porque esa identidad se escoge. Sí. Es la perspectiva. Cuando la familia a veces no entiende eso, viene de crítica, pero nosotros que atravesamos todo esto ya podemos darle ese twist, y solo es para agregarnos a la riqueza cultural. Sí, y me venía que viéndolo ya como crecimiento para nosotros es importante, como decíamos, suma, pero incluso en la parte práctica y hasta de mera sobrevivencia. Si no te adaptas, no sobrevives. ¿Cómo vas a interactuar con la gente que ahora es parte de tu entorno, con la que trabajas, con la que te relacionas, con la que haces amistad, si no entras en ese mismo lenguaje? Y a veces lo hacemos con toda la conciencia, pero a veces no nos damos cuenta y terminamos justamente con ciertos acentos hasta de países en los que no conocimos o estados, ¿no? Porque obviamente dentro de cada país, también cada región, cada estado va a tener sus modismos, sus acentos, y terminamos siendo una mezcla de todo. Es dejarse desarrollar. Exacto.
Pablo. ¿Y cómo me ha transformado o cómo lo he aceptado? En realidad hay que acostumbrarse nomás, hay que acostumbrarse y empezar a pensar de una manera un poquito más flexible, ¿verdad? Aceptar quién eres, y en este momento como yo ya pasé de ser soltero y todo eso, ahora mi enfoque está en mis hijos. Y en realidad yo sí quiero influenciarlos para que ellos tengan una parte de mi cultura, pero al mismo tiempo tenemos que entender que ellos nunca van a ser chilenos, en mi caso, nunca van a ser menos bolivianos. Menos mexicanos. Menos mexicanos. Pero ellos van a van a crecer en su propia cultura, básicamente. Sí. Y van a tener todas estas extras que espero que lo influencien a ellos para ser mejores personas, obviamente, y para ser un poquito más abiertos, para poder aceptar a gente de que sea diferente a ellos, básicamente. Y eso. Uh-huh. Y creo que lo bonito, quería nada más agregar algo rápido porque sé que nos falta Lourdes, que nos comparte su historia, pero algo muy bonito, ¿no? Que está pasando, no sé si lo verán allá en otros países, pero algo que nosotros hemos estado viviendo y somos siendo testigos aquí, que cada vez este país se vuelve más rico culturalmente porque está llegando tanta gente, pero también la mezcla entre culturas, como tú dijiste, tu esposa, ella es nacida aquí, pero también tiene una cultura de Muskogee, me dijiste, pero también hay familias que ya hemos visto donde se están casando hispanos con afroamericanos, con hindús, o sea, está empezando a haber una riqueza muy grande. Lo he visto también en otros países, en México, pero cómo nos estamos empezando a mezclar culturas cuando antes era solamente mexicanos con mexicanos, americanos con americanos, aunque sí había por ahí algunos, ¿no? Pero definitivamente estamos viendo más esa riqueza aquí con nuestros propios ojos. Bueno, eso es lo que yo veo. No sé ustedes si lo han percibido, pero yo sí lo he visto demasiado. Lulu. No, y es que solo iba a agregar a esto que mencionabas. Tú lo dijiste en el episodio anterior, la migración es parte de nuestra naturaleza, está en el ser humano, está en los animales, entonces no podemos por elección quedarnos en un solo espacio, en el lugar en el que hayamos nacido, pero también podemos elegir movernos y a partir de ahí ir tomando de toda esa riqueza. Y bueno, retomando mi historia, algo que me vino desde que comenzamos a considerar el tema, y a ustedes se los compartí mientras preparábamos el contenido, es que teníamos como una semana de haber llegado a California, que fue el estado al que recién llegamos como migrantes, y allá obviamente sí hay muchísima más cultura hispana, hay personas que dicen que es un México chiquito, sobre todo ciertos estados o zonas, y íbamos en carro y en la radio estaba sonando la canción de la de la mochila azul, que para quien no sea mexicano, no tenga contexto, es de regional mexicano, cantada por en aquel entonces Pedrito Fernández, que era un niño que cantaba ranchero y que yo crecí escuchando esas canciones. Entonces fue como que abrieron la llave y yo no paraba de llorar. Y después me daba risa yo misma, me puse a llorar con la canción de la mochila azul, pero es que era simplemente regresar a mi infancia, a lo que había dejado, a lo que, según yo, si no me recuerdan, les dije que yo venía por un año que no ha pasado todavía, que no se termina, pero que en ese entonces se veía como, uy, qué largo año todavía está por delante, y no sentía esa conexión. Después me daría cuenta que sí, había muchas cosas de México acá, pero que no se viven de la misma forma. Y ahorita que nos compartías, Jareni, de quiero una guanábana, así como, yo empecé a pensar también en varias frutas que está como que imposible que haya acá, y que aun cuando haya, no es lo mismo porque no es el sabor de esa tierra a la que estamos acostumbrados. Y sí, también como lo decías, Pablo, es irse adaptando, es todo, no es sobrevivir, pero son esos pequeños detallitos que recuerdo que lo mencionaba también en la otra parte del episodio,
que nos dejan tan marcados. Ahorita que les mencionaba esto de la canción que me puso a llorar, yo recuerdo exactamente en qué camioneta iba, en qué asiento, y bueno, no me pregunten el número del highway, pero sé que íbamos en algún highway por ahí en California, y todo, cómo llevaba a mis niñas sentaditas, en qué espacio y todo, porque se quedan esos momentos sin, como que el tiempo no ha pasado, la emoción solamente es la que ahí se quedan. Y marca muchos momentos de nuestra vida. Y bueno, les podría contar infinidad de historias. No es el momento para hacerlo, pero sí, en general, creo que algo que he tratado de quedarme desde que decidía que acá me quedaba y hasta el momento, así he intentado hacerlo, tomarlo mejor. Antes yo decía de 2 mundos, pero cada vez son más mundos, justamente por la riqueza de la que hablabas. Entonces, es conocer, antes mi mundo chiquitito se limitaba a, sé que soy mexicana, que vengo con esta cultura y que estoy conociendo la cultura norteamericana. Pero después ya por medio de trabajos, bueno, tuve oportunidad de conocer gente de Guatemala, de El Salvador, de Chile, justamente de Argentina. Y es como que, por ejemplo, recuerdo mucho una compañera todavía en California en el trabajo, me hablaba de usted. Y yo le decía, es que yo no soy tan grande, ¿no? De hecho creo que era hasta mayor que yo. Y me decía, no es eso, es que nosotros así hablamos. Yo es que siento muy feo, por favor, no me hables de usted. Si es que no puedo, no puedo. No es una falta de respeto, pero no puedo, no me nace. Y eso, otra vez, ese choque cultural, son cosas pues insignificantes tal vez, pero marcan tu día a día, porque es tu compañera de trabajo, porque me contaba un montón de cosas muy personales, pero yo me sentía así como que bien rara, de yo te quiero tutear, pero como que no. Entonces sí, sin duda, nuestro día a día es lo que va, no son los grandes eventos, aunque quedan, como ya hemos visto varios ejemplos, sino el día a día lo que nos va marcando y lo que creo que nos envuelve, retomando justo el síndrome, ¿no? del que estamos hablando. Creo que es mucho de lo que ahí se queda. Yo recuerdo cuando tomábamos Jarenillo este entrenamiento de duelo, y cuando nos presentan el duelo migratorio como uno de los diferentes tipos, dije, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Nombre. ¿Cómo se come? Sí. ¿Cómo se adapta uno a esto? Tiene nombre esto que he sentido en muchas ocasiones, y que hasta entonces caí en cuenta que creo que por eso a la mayoría el año o 2 años que venimos a trabajar y con idea de progresar se nos extiende tanto, porque pensamos que solamente vamos a trabajar para ahorrar y regresarnos. Se nos olvida que acá toca vivir, y que vivir obviamente tiene su costo. Y en mi caso, como yo ya lo compartí, veníamos mi esposo y yo con 2 bebés tan pequeñitas. Tocaba encontrar el techo, que obviamente hemos tenido muchísimo apoyo de parte de familia y de amigos también, pero que era como que asegurarte el techo, y no te vas a dormir en el suelo, y qué van a comer, y qué necesidades tienen estas niñas tan chiquitas que son diferentes a las tuyas, y además al hogar en el que te están alojando. Y van creciendo y ya las ves así con los pantalones de brincacharcos y con las manguitas hasta acá arriba, y cuando te das cuenta y tienes que cubrir todo eso, no se diga ya que encuentres tu propio espacio para vivir, ¿no? Como que todo eso, cuando volteas atrás dices, ¿cuándo lloré? ¿Cuándo procesé? ¿Cuándo me di cuenta de que todo esto me estaba envolviendo? Ya pasaron años y no me senté a procesarlo, a llorarlo, a patalearlo a veces, sino que solamente se fue sumando, y un día puede ser como ya aquí todos compartimos, o nos soltamos a llorar, o el cuerpo nos habla, porque el cuerpo tiene memoria. Y ya nos llega que una migraña, que ya nos llega un síntoma X o una enfermedad más importante, más seria. Y a veces el origen estuvo justamente ahí, en todo eso que no se vio, que no se habló. Y tú nos decías, Fer, yo estaba tan chiquita y en casa no... Sabíamos obviamente que era algo de lo que se hablaba, pero tal vez no... Solo había un extra de... Sabemos que somos mexicanos, pero estamos en otro país. Y yo crezco aquí y este es mi entorno, pero sé que no nací aquí. ¿Cómo se le llama a todo esto? Y fue parte de tu desarrollo, de tu crecimiento, de formar tu identidad. Pero no tenía un nombre. Y a los adultos que emigramos con, entre comillas, plena conciencia, al menos entre comillas para mí, tampoco tenía un nombre, pero empezar a verlo, y por eso te decía hace rato, te apropias de tu historia, porque ya sé que tiene un nombre, ya sé que duele, pero sé qué hago también con todo esto.
Y a veces no sé qué hago, pero me siento a sentirlo. Y ese sentir ha sido lo que para mí me ha ayudado a afrontarlo. Y recalco lo que mencionaba en el otro episodio. Siento que yo tomé la decisión un tanto inconsciente. Hasta cierto punto tenía conciencia porque nadie me trajo secuestrada, pero no sabía todo lo que me iba a enfrentar. Y hoy por hoy digo, tocaba estar acá. Estoy satisfecha y orgullosa con lo que he podido hacer. Siempre hay espacio para mejorar, por supuesto que sí. Hay cosas que diría, ojalá las hubiera hecho diferente. Pero que otra vez todo suma, todo aporta. Y lo que cada vez vivo más con plena conciencia es ese sentir. Porque el sentir me guía. Y hoy por hoy es mi herramienta y hasta mi recomendación para quien le sirva. Para quien lo quiera tratar, en verdad es lo que me va conectando en el día a día. ¿Listo para moverte con pasión y brillar como la luna? Únete a las hermanas y socias de baile Fernanda y Jimena en clases privadas de estilos latinos, salsa, bachata, merengue y clases grupales de cumbia diseñadas para despertar tu creatividad, confianza y expresión auténtica. Deja que el ritmo del tambor prenda el fuego en tus pies. Nosotras te ayudamos a bailar desde el corazón. Todos los niveles son bienvenidos. Desarrolla técnica, conexión y alma. Conecta con tus raíces culturales o descubre nuevas. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok @Luna Dance Co. Esto es @Luna Dance Co. Para novedades detrás de cámaras e inspiración que mantenga tu alma latiendo. Entra en tu poder, baila tu verdad, brilla como la luna. Sí, yo me acuerdo de, como hemos platicado, pero en mi mente hay varios recuerdos que tengo más como cuando estábamos en casa de los tíos que nos han apoyado y yo sabía, era como que yo chiquita en mi mundo, pero veía a mis adultos y sentía tal vez como esa tensión, sentía la preocupación o a veces me decían cosas que yo no entiendo, pero sé que tal vez algo no cuadra. Pues porque, como dices una vez, y aquí hay que tener carro. Entonces el trabajo, transportación, la escuela, la comida, la ropa. Y no sé, espero que no te pregunté antes, pero lo has dicho en otras ocasiones, eso de saber, si yo era una niña, pero yo dependía de ti y tú eras la adulta responsable de ti y de la familia en otro país, sin saber de dónde agarrarte. Y recuerdo, no sé si es mi imaginación basado en lo que compartes o si me acuerdo que estabas en un armario, un closet, y nosotras ahí nada más paradas junto a ti y tú llorando y yo nada más te veía y pensaba, esto no está bien, pero no entiendo por qué. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y tú pensando en cuidarnos y extrañando y solo eso se me quedó muy, muy marcado. Y ahora puede doler, pero lo veo como esa parte, es parte de esa historia. Cada quien ha sanado. Y por eso lo que yo creo que mi enfoque más grande, mi herida y a la vez mi regalo más grande aquí ha sido la familia que yo escojo. Siento que soy muy particular de mi círculo más, de mi tribu. Yo soy muy de tribu y en mi personalidad, mucha lealtad, apoyo, familia. Pues porque crecer así sintiendo, yo sé que tengo familia, tengo un montón de primos y tías, pero están lejos. A la gran mayoría no los conozco. Entonces saberme así, un poco como que aislada y sola. Pero aquí eso no significa que no pueda tener familia. Claro. O sea, que yo he encontrado tesoros de amigos, hasta en mi comunidad de baile, en la escuela. Creo que así he afrontado yo mi crecimiento más grande. Si bien esta experiencia puede llenarme de un sentimiento de soledad, pues después de esa aceptación, integrar, sanar, darme cuenta, yo puedo crear algo aquí, yo me puedo conectar, solo tengo que voltear con una mirada, con una palabra, con un abrazo
y eres armando mi comunidad. Y después volteo y ya tengo 22 años, que tal vez no, y no, todavía sigo armando, pero puedo decir, no estoy sola. No estoy sola y ¿sabes qué? Ya no me pesa tanto. Y ¿sabes qué? Quiero seguir con más ganas, le doy hacia adelante, aunque no sepa lo que viene. Y siento que eso es algo, regresando con lo de Ulises, casa o no, monstruo o no, simplemente saberme, digo, yo tengo tantas herramientas, tengo mi espada, tengo mi escudo y tengo a mis hombres también en mi barco, como sea yo lo armo. Para mí ese ha sido el aprendizaje más grande. Estuvimos solos, tal vez. Estuvimos apartados, aislados, excluidos, tal vez. Pero ya no. O sea, ya no ha habido cambio. Ha habido esa decisión. Solo ese despertar. Y ya no estoy. Yo he decidido acompañarme. Y entonces yo puedo acompañar y brindar apoyo también. Al adueñarme de mi historia, yo puedo ofrecer una mano. Yo puedo escuchar. That's for me the biggest thing. Bueno, yo quería compartir, no sé si alguien más, yo lo quería dejar esto al final porque se me hizo muy bonito, pero lo voy a compartir. Creo que una de las cosas que yo dejaría a la gente que nos está escuchando, para mí pues es dejarles saber que la esperanza nunca se pierde, ¿verdad? Pero para empezar es algo que allí está y que nos ilumina para seguir hacia adelante. Y al haber creado un segundo hogar aquí con mi esposo, mi familia, que es mi única familia, todos podemos crear ese hogar como Ulises, ¿no? Añorar ese hogar y volverlo a repetir, a duplicarlo aquí y mucho mejor de lo que vivimos o de lo que las experiencias que pasamos, porque realmente la vida se trata de esas experiencias, de vivir día a día. Una de las cosas que también he aprendido es a veces cuando nos aferramos tanto a trabajar, que perdemos lo más bonito que es la familia y el poder vivir. Porque ahora sí llegó a ese sueño americano que mucha gente viene a trabajar y se pierde trabajando. Pero si le preguntas, ¿qué viviste? ¿Dónde quedaron esas memorias, esas experiencias, esos anhelos? Realmente es también disfrutar de lo que estás trabajando. Disfrutarlo día a día con un abrazo, con un beso, con un espacio de perderte un día e irte a caminar. No sé, esas han sido mis herramientas de irme al bosque a caminar con mi marido, con mis perritos, el crear esa comunidad, amistades, una nueva familia. No tengo a mamá, papá, tías, primos, que es grandísima mi familia, pero he creado una nueva familia chilena, mexicana, brasileña, hindú, amistades que jamás iba a conocer estando en México y que aquí he podido conocer una riqueza hermosa, ¿no? Desde platillos deliciosos, probar diferentes comidas, o sea, y poder ser resiliente, ¿no? Sacar esa fuerza que está dentro de mí. Quiero dejar solamente para aquella persona que nos está escuchando, que realmente otro de mis remas que adapté a mi vida fue el tener esa esperanza, porque te decía, una vez la perdí y cuando la volví a encontrar, la encontré a través de esta frase que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de bienestar, así dice Dios. Dice, para darte un futuro y una esperanza. Y yo solamente te quiero decir también que tu voz es importante, tu historia es importante y todo lo que tú hagas o dejes de hacer siempre va a ser una experiencia y de crecimiento para otras personas. Vas a ser una luz para otras personas, una guía. Y recuerda que tu voz nunca la apagues, porque yo un día la apagué. Y termino con esta frase que es de la Odisea, que dice, un hombre que ha pasado por experiencias amargas y ha viajado lejos, disfruta incluso de sus sufrimientos después de un tiempo. Disfruta de todo lo que pasaste. Recordarlos es bonito porque ahora lo estás disfrutando desde otra perspectiva. Gracias por traernos eso, que es un recordatorio y un perfecto cierre para lo que hemos estado compartiendo. Yo quería mencionar algo también, es que si bien
no todo es positivo, no todo va a ser flores y arcoíris y cosas así cuando uno viene acá, porque también es difícil. Te vas a encontrar con gente que tal vez no va a tener la mejor intención, como Jareni estaba mencionando también, pero al final de todo hay cosas buenas y son más las cosas buenas que las cosas negativas. Gracias, Pablo, por estar aquí, compartir tu historia. Gracias. Ha sido muy bonito escuchar porque pues éramos puras mujeres y pues queríamos esa parte también, esa parte varonil, porque sabemos que hay historias a través de ustedes. Claro, una perspectiva diferente desde cómo somos criados, desde qué lugar vamos tomando según nos crían. Claro. Gracias a todos. Con esto damos por terminado el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y te esperamos en el siguiente tema. Las invitamos a escribir a nuestro correo y buscarnos en las redes si les gustaría compartir su historia, y aquí las leemos. Nosotras hemos sido Bailando con la Vida. Ríe, Llora Sana y y repite.